Hola, mi nombre es Manuel Tenjo y hago parte de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad, particularmente del Centro Fuego Nuevo. Y desde aquí queremos compartir este webinar sobre la fraternidad y el desarrollo. Fraternidad y desarrollo particularmente mirando los objetivos de desarrollo sostenible y las propuestas que hemos tenido a partir de una encíclica de el Papa Francisco que se llama Fratelli Tutti, y otros elementos bíblicos que nos ayuden a descubrir cómo desarrollar cosas que nos ayuden a crecer y a fortalecernos. Yo recuerdo una historia, y con eso quiero empezar, con la historia de un hombre que iba maldiciendo su vida, iba maldiciendo todo lo que ocurría y cómo se desesperaba porque no tenía todos los recursos, dinero y elementos, todo lo que esperaba no lo tenía, entonces se quejaba, se molestaba y de pronto se tropezó con una bolsita que tenía piedritas y le llamó la atención, una bolsita con piedritas. Mientras caminaba, iba arrojando las piedritas para un lado y arrojaba las piedritas para el otro lado y tiraba por allí, como en ese sentido de desespero, de tristeza, de angustia, hasta que llegó a su casita y allí dejó la bolsita y se fue a dormir. Al otro día se despertó y miró la bolsita sobre la mesa, de manera que la abrió y cuando la sacó se cayó de allí un diamante. Sí, una piedra preciosa, un diamante, y quedó sorprendido de verla. Así que empezó a darse cuenta que todo lo que estuvo arrojando en medio de su desespero y maldición fue piedritas preciosas, diamantes. Los fue botando uno a uno esos diamantes. Pues bien, a veces nos pasa así, como se suele decir, como un país lleno de riquezas que bota las riquezas y es un rico llorando sobre un baúl de tesoros. A veces nuestros países y nuestra educación y nuestro sistema nos lleva a nosotros a estar llorando y a estar mirando lo que no tenemos y no nos damos cuenta de todas las cosas que sí tenemos y con las que podemos salir adelante. Y en ese recorrido, pues hay una serie de herramientas y de recursos que sí tenemos. Obviamente, estamos mirando los objetivos de desarrollo sostenible que nos muestran a nosotros los retos. Los objetivos son los retos. Por ejemplo, la pobreza en el sentido de erradicar la pobreza en todas sus formas en el mundo. No solo la pobreza económica, sino todas las formas de pobreza que hay. Y en ese mismo sentido, el hambre y la seguridad alimentaria, pues buscando poner fin al hambre, conseguir seguridad alimentaria y una mejor nutrición y promover la agricultura sostenible. Eso ayudaría a que se mostrara el desarrollo. Se logra el desarrollo en los países, se logra el desarrollo mundial y salimos adelante. Otro elemento que se quiere buscar es la salud, porque hay un problema de salud grande en todo el mundo y lo que se busca es garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos los seres humanos de todas las edades. Teniendo en cuenta que aún los países más desarrollados pues tienen la salud privatizada y donde enfermarse resulta supremamente costoso. Por ese mismo lado está la educación. Y lo que va a lograr el desarrollo de las naciones es calidad en la educación y garantizar una educación de calidad, inclusiva, equitativa, va a ayudar a todos a que tengamos sociedades cada vez más desarrolladas en todos los aspectos. Obviamente se busca también que ese desarrollo se dé en un trabajo decente, en un crecimiento económico, no buscando igualar en la pobreza, sino buscando igualar en la riqueza, que las personas tengan un empleo pleno y productivo y un trabajo que permita tener los ingresos suficientes en su casa para vivir suficientemente bien. Obviamente también se busca reducir la desigualdad entre los países ricos y los países pobres, esas desigualdades que a veces se vuelven un insulto de unos para otros. Esos elementos se buscan para poder mostrar ese desarrollo que se quiere alcanzar. Pensemos pues entonces en ese consumo y producción sostenibles y por eso buscamos tener empresas sostenibles, proyectos sostenibles, investigaciones sostenibles, no solo en el tiempo,
sino que además en todos los recursos. Y queremos una sociedad de justicia y de paz. Y trabajamos en esa sociedad de justicia y de paz, promoviendo sociedades pacíficas, inclusivas, que permitan un desarrollo, que se pueda facilitar el acceso a la justicia, que se puedan crear instituciones eficaces, responsables, inclusivas en todos los aspectos. Por supuesto, no va a ser fácil, no va a ser fácil. Así que debemos preguntarnos cómo logramos esos objetivos. No señale todos, pero ¿cómo logramos esos objetivos? Y la propuesta está en la fraternidad. ¿Cómo lograr los objetivos de desarrollo? Se logra en la fraternidad, como lo propone el Papa Francisco en esta encíclica llamada Fratelli Tutti, o sea, todos hermanos. ¿Qué significa eso? Todos hermanos, pero se cita en latín, Fratelli Tutti, todos hermanos, donde el Papa empieza primero a hacer un análisis de la situación y de los elementos que desfavorecen el desarrollo de la fraternidad universal. Ese elemento. Entonces va a dedicar todo un capítulo a elementos que desfavorecen el desarrollo de la fraternidad universal. Y son muchos elementos que desfavorecen, como los sueños que se rompen en pedazos. Nos han vendido sueños de un sistema y de otro, de la tecnología, de la comunicación, de los sistemas económicos, políticos, sociales, y sin embargo todo se va volviendo pedazos. Entonces todo lo que se soñaba que íbamos a lograr con la comunicación, con la ciencia, con el desarrollo, no se ha logrado, ha causado peores desigualdades. Igual no tenemos un proyecto para todos, señala el Papa, no tenemos un proyecto para todos, sino que cada uno busca enriquecerse por su lado, de una manera tal vez egoísta, tal vez no, pero busca enriquecerse por su lado, a veces de manera deshonesta, de manera que no se va a tener un proyecto común, un proyecto globalizado. Otro elemento es el problema de la globalización y el progreso sin un rumbo común. No hay un rumbo común, o sea, toda esta sociedad humana, toda esta aldea planetaria, no tenemos un proyecto común. A veces ni siquiera los mismos países tienen como tal un proyecto común, entonces se necesita, algunos empresarios tienen su proyecto, el de ellos. Algunas personas pueden hacer sus proyectos, pero no hay un trabajo de un solo planeta, de una sola sociedad, lo que va a generar pues daños mucho más grandes. También el Papa habla de las pandemias, y esas pandemias que han sido a lo largo de la historia, de las que a veces parece que no aprendemos lo suficiente, no nos damos cuenta, toda la cantidad de pandemias que ha habido a lo largo de la historia en distintos momentos, bajo distintas circunstancias, y en la actualidad tenemos muchas pandemias, no solo la del COVID-19, otras tantas que van haciendo que se generen muertes, y se van generando muertes de distinto estilo, y con un daño a veces irreparable. Otro de esos elementos que desfavorecen el desarrollo de la fraternidad universal es la pérdida de la dignidad humana, y una dignidad humana sin fronteras. En esa pérdida de esa dignidad, como desconocimiento de esa dignidad del ser humano, se va regando por todas partes, y eso sí no tiene fronteras, porque terminamos haciéndonos daño en distintos lugares del país y del mundo, haciendo un daño tremendo, porque pues está la ilusión de las comunicaciones, esa ilusión de las comunicaciones, de poder comunicarnos con facilidad. Sin embargo, resulta a veces mucho más difícil comunicarse. Tenemos facilidad de comunicarnos rápidamente con personas de todo el mundo. Sin embargo, a veces tenemos dificultad para comunicarnos con los más cercanos en la familia, en la empresa, en la universidad. Y eso va a generar unos daños difíciles de comunicación, unos daños difíciles de fraternidad, porque si no hay una calidad en la comunicación, va a haber dificultad en la fraternidad. Además, los sometimientos y los autodesprecios que se dan de una región a otra, de un país a otro, dentro del mismo país, se generan esos sometimientos que conducen a llevar a los demás a un autodesprecio, a descuidar su historia, a descuidar todos los elementos donde se valoran
y se descubren los factores de identidad. Son elementos que desfavorecen. Sin embargo, la humanidad siempre conserva la esperanza. Recuerden que la esperanza es lo último que se pierde, lo último que sale, lo que no salió de la caja de Pandora, la esperanza. Y la esperanza se entiende como querer vivir en el futuro algo que ya se experimentó en el pasado, pero que se perdió todo o en parte. Entonces, en la esperanza queremos vivir en el futuro eso que ya se perdió. Por eso a veces se dice que todo pasado fue mejor, toda vida pasada fue mejor, todo tiempo pasado fue mejor. No siempre es así. Pero eso nos lleva a nosotros a mantener una esperanza, una lucha por lograr lo que queremos. Y esa propuesta de los objetivos de desarrollo sostenible están planteados en clave de utopía para que luchemos por ella, para que busquemos alcanzarla, aunque a veces resulte difícil. Allí, en esa propuesta de la fraternidad universal y del desarrollo universal, el Papa presenta que la clave es el amor, que lo que va a lograrlo, sostener, es el amor. Entonces, nuestra pregunta de cómo se va a lograr, vamos a poner un piso firme de amor, y ese es el planteamiento. El Papa en el numeral 96 dice esto: esta necesidad de ir más allá de los propios límites vale también para las distintas regiones y países. De hecho, el número cada vez mayor de independencias y de comunicaciones que se entrecruzan en nuestro planeta hace más palpable la conciencia de que todas las naciones de la Tierra comparten un destino común. Observe cómo lo señala. Todos los países y todas las regiones de la Tierra comparten un destino común. O sea, todo lo que le pase a nuestro planeta y a nuestras sociedades nos afecta a todos. En los dinamismos de la historia, continúa el Papa, a pesar de la diversidad de etnias, sociedades y culturas, vemos sembrada la vocación de formar una comunidad compuesta por hermanos, que se acogen recíprocamente y se preocupan los unos por los otros. Y ahí está la clave del amor, ese interés de crear una fraternidad universal, donde independientemente de las regiones, de las etnias, de las sociedades, de las culturas, vamos generando una fraternidad universal. Una fraternidad donde todos se ocupan del bienestar de unos por otros, para que todos salgamos adelante, para que todos crezcamos, para que todos nos fortalezcamos. Allí entonces el amor se vuelve clave. Sin embargo, a veces para lograrlo hay que hacer un ejercicio más grande del amor. Ese amor tiene que pasar al nivel del perdón, porque el perdón se da cuando el amor ha sido herido. Te lo repito. Sí, el perdón se da cuando el amor ha sido herido. Dice el Papa Francisco en el numeral 236, allí de Fratelli Tutti. Algunos prefieren no hablar de reconciliación, porque entienden que el conflicto, la violencia y la ruptura son parte del funcionamiento normal de una sociedad. De hecho, en cualquier grupo humano hay luchas de poder más o menos sutiles entre distintos sectores. Entonces, por eso no se quiere hablar de procesos de perdón y reconciliación, porque eso va a generar inconvenientes. Entonces, mejor de eso no hablemos. Eso es una utopía, por ahí no caminemos. Continúa el Papa diciendo, otros sostienen que eso de perdonar, dar lugar al perdón es ceder el propio espacio para que otros dominen la situación. Imagínense que si yo perdono a otro país, a otra sociedad o a otra persona, eso genera entonces espacios en los que yo sigo manteniendo la dominación. Si yo perdono y que me sigan dominando, es algo así. Por eso consideran que es mejor mantener un juego de poder que permita sostener un equilibrio de fuerzas entre los distintos grupos. Equilibrio de fuerzas, caramba, que a veces se vuelve complicado. Porque ¿qué es el equilibrio?
donde la suma de las fuerzas es igual a 0. Pero son fuerzas, siguen siendo fuerzas, donde las tensiones son iguales en ambos lados para mantener el equilibrio. Eso no es tan fácil, eso no es tan simple. Lo logramos a nivel de física, pero a nivel de seres humanos solo se lograría con el perdón, aunque algunos no quieran dar lugar al perdón. Y concluye este numeral 236 diciendo el Papa: otros creen que la reconciliación es cosa de débiles, que no son capaces de un diálogo hasta el fondo y que optan por escapar de los problemas disimulando las injusticias. Incapaces de enfrentar los problemas, eligen una paz aparente, señala el Papa. Eligen una paz aparente. Entonces, ese perdonar y reconciliarse es para los débiles. Eso no funciona así. Cuando resulta que perdonar es para los fuertes, para los que pueden salir adelante. Así que es necesario perdonar. El perdón no implica olvido, dice el Papa en el numeral 250. El perdón no implica olvido. Decimos más bien que cuando hay algo decimos más bien que cuando hay algo que de ninguna manera puede ser negado, relativizado o disimulado, sin embargo, sí podemos perdonar y llegamos a perdonar. O más, cuando hay algo que jamás debe ser tolerado, justificado o excusado, sin embargo, podemos perdonar. Sí hay circunstancias que el perdón no significa que yo tolere las injusticias que se hacen. Al contrario, es necesario poner un freno. Algo así como cuando unos chicos están jugando con el balón en la calle o en el parque y en medio de ese juego terminan rompiendo un vidrio y sale la señora o el señor y allí se encuentra con los chicos y entonces dicen: ay, perdón, señora. Y la señora dice: yo lo perdono, queda perdonado, pero ¿quién me repone el vidrio? ¿Quién me repara el vidrio y lo repone? Eso tiene que hacerse. O sea, el perdonar no significa tolerar las injusticias. Significa que puedo acercarme a la otra persona y hacer algo más. El perdón es libre y sincero. Y un perdón libre y sincero es una grandeza que refleja la inmensidad de lo que significa el perdón divino. Si el perdón es gratuito, entonces puede perdonarse aún a quien resiste al arrepentimiento y a aquel que es incapaz de pedir perdón. Caramba, ¿cómo es de fuerte? Claro que sí. Si voy a construir una fraternidad que promueva el desarrollo, necesito amar. Y al amar, necesito perdonar, por supuesto. Aún cuando el otro no quiere aceptar el perdón. Porque es que el asunto del perdón no es que yo, si perdono a la otra persona o a la otra comunidad, a la otra sociedad, a la otra cultura, si la perdono, eso no significa que ella tenga que cambiar. O sea, recuerdo esa frase que dice: perdonar me sana, perdonar me da paz. Perdonar me sana, perdonar me da paz. Es decir, cuando yo perdono, yo soy el que gano. Yo soy el que me hago el favor de perdonarme a mí, perdonar a los demás, perdonar las culturas que son diferentes a la mía, perdonar, que no significa aceptar la injusticia o tolerar las diversas injusticias. Ahí nos presentaba esas alternativas el Papa Francisco. Eso fue algo que presentó allí en Fratelli Tutti. Y quiero ir más lejos, a la Sagrada Escritura, a la Biblia, en Efesios, en el capítulo 2. Pues porque yo soy teólogo, me dedico a la teología y colaboro en el programa de Ciencias Bíblicas, de allí de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Y veo, desde allí hicimos toda una investigación sobre construir comunidades desde el perdón y la reconciliación que nos permitan a nosotros acercarnos a ese diálogo y poder armar procesos de sanación, claro, pero también de reconstrucción del tejido comunitario y de ese tejido social que está tan afectado. Así que proponemos lo siguiente: un perdón y reconciliación para tener una nueva comunidad, donde perdón es una cosa, como lo presentó el Papa Francisco, y reconciliación es otra, ¿ya? El perdón lo da
el ofendido, pero en la reconciliación se acerca el ofensor. Veamos así, el ofendido se acerca al ofensor para reconciliarse con él. Cuando uno está, a ver, retomo, el rencor es como una espina clavada en el corazón, que no es sino que la toquen y eso arde, que le dicen, ¿se acuerda de fulano de tal? Ni me lo recuerde. ¿Qué opina de fulanita? Lo mastico, pero no lo paso. ¿Qué opina de tal cultura? Deberían acabarla. ¿Qué opinan de tal raza? No deberían existir. ¿Qué opina de tal gobernante? Ni humano debería llamarse. Eso es el rencor, que le hace daño a la misma persona que lo siente. El rencor va destruyendo a la persona y a veces la herida te la hacen una sola vez, pero cada vez que la recuerdas te vuelve a doler. Por eso se llama resentimiento. Es volver a sentir el dolor que te causaron alguna vez. El perdón te sana, el perdón te permite avanzar, aunque no implique la participación de la otra persona. Escúchame bien, el perdón, yo puedo perdonar a una gobernantes, a culturas que nunca conocí o que no me conocen a mí, puedo perdonar porque para el perdón se puede hacer de manera unilateral, o sea, yo perdono y ya, aunque el otro a veces ni sepa, ni acepte el perdón que yo le doy, nada de eso. Ahí va el perdón. Pero luego viene digamos que el perdón tiene esa característica que dura corto, es de corta duración. Yo perdono y me recuerdo, ya lo perdoné. Perdono y me recuerdo, ya lo perdoné. Pero la reconciliación ya tiene otro matiz. En el griego la reconciliación se dice catalazo. Y se trata, el sentido es de volver a la comunión como antes de la ofensa. Eso es reconciliación. Volver a la comunión como antes de la ofensa. Ese es ese verbo que le dije catalazo. Pero también aparece a veces como apocatalazo. Eso es más que reconciliado. Eso es apocatalazo. Es reconciliado, pero más que reconciliado, como señala Granados en su libro. Entonces, allí nos permite a nosotros avanzar sobre el concepto. La reconciliación es volver a la comunión como antes de la ofensa, donde sí se requiere la participación de la otra persona, sí se requiere una meta definida, sí se requiere un mediador que acompañe el proceso de reconciliación para lograr esa nueva comunidad. Ahí se requiere un avance más, un punto más, y donde el proceso se va haciendo poco a poco hasta llegar mucho más lejos. Si en el perdón yo puedo perdonar, aunque la otra persona no participe, en la reconciliación el camino ya se hace de a dos. Hace muchos años la guerrilla de las FARC mató a mi hermano. Bueno, era cabo primero del ejército y murió en combate. Uno puede generar rencor ahí, claro, como en muchos casos, porque uno termina siendo víctima de la violencia y en mi casa eso fue terriblemente doloroso. ¿Puedo perdonar? Claro. Aunque no haya conocido a los verdugos de mi hermano, puedo perdonarlos, por supuesto. Pero para la reconciliación, ya el camino implica la participación de los protagonistas, que avancen en un camino de fraternidad que apunte al desarrollo de una nueva comunidad. ¡Oh, caramba! Y ese camino va a ser diferente. Dice el documento de Medellín, que fue de 1968, el cristiano es un artesano de la paz. Allí, fue la segunda conferencia general del episcopado latinoamericano, se realizó en Medellín en 1968, y allí se empezó a tejer esa frase, la frase de cómo el cristiano es un artesano de la paz, y podemos construir un mundo en paz. Quiero centrar la mirada en Efesios, capítulo 2, versículos 14 al 18. Y ahí nos ofrece una mirada rápida. Miren, les leo de la Biblia para que vean qué tan social es esto. Esto no es una cosa de finales del siglo I, de la carta a los Efesios, capítulo 2. Eso no es una cosa simple de finales del siglo I. Eso es tan actual como el ser humano, actualísimo. Miren, les leo. Porque Jesucristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad.
anulando en su carne la ley con sus mandamientos y con sus preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Vino a anunciar la paz, paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por él, unos y otros, tenemos libre acceso al Padre en un mismo espíritu. Interesantes los elementos donde el centro está en la paz y la reconciliación, porque allí nos va a ofrecer a nosotros ese elemento de paz. De los dos pueblos enemigos hizo la paz, haciendo un solo pueblo, un solo grupo, y reconciliar entre ambos pueblos que parecían irreconciliables. ¿De qué pueblo se está hablando? Está hablando por un lado del pueblo gentil, de los griegos y particularmente de los romanos. Entonces el imperio romano, que era el imperio dominante, el imperio agresor, y que terminaba haciendo un daño a todo el pueblo y a todo el grupo de Israel. Y por el otro lado, el otro pueblo es el pueblo de Israel, el pueblo judío particularmente, que ha tratado de ser fiel a la alianza, a los mandamientos, y que por ser fiel a los mandamientos excluye a los que no son como ellos. Y termina siendo un choque. Y nos presenta a nosotros que esos dos pueblos ya por su conflicto estaban separados, estaban muertos, no funcionaban bien. Pero viene un punto clave. Y el punto clave es que la hostilidad que se da aquí, la hostilidad se puede lograr por medio de un mediador, se puede superar. Se supera el vínculo víctima-victimario por medio de un mediador. Suena redundante, disculpen. Jesucristo, ese mediador. Jesucristo va a estar en la mitad de los dos pueblos para que se rompa el vínculo víctima-victimario. Al romperse ese vínculo, ya no estoy echándole la culpa al otro pueblo de mis desgracias. Al romper ese vínculo, ya no estoy buscando hacer que la otra persona sea el responsable de mis desgracias. Y termina creándose una nueva cultura, una nueva comunidad, un nuevo estilo de comunidad con respuestas de tipo comunitario. Así que la reconciliación social es posible, y esa reconciliación social conduce a romper esas relaciones de víctima-victimario y a empezar un nuevo estilo de vida. Se necesita de un mediador idóneo, en este caso en el relato es Jesucristo, pero se necesita de un mediador idóneo que ayude a que los dos pueblos se sanen, se reconstruyan y empiecen a generar un crecimiento integral, un crecimiento en todos los aspectos. ¿Recuerdan que les hablé del documento de Medellín? Pues dice así en uno de sus apartados: no tendremos un continente nuevo sin nuevas y renovadas estructuras. Sobre todo, no habrá continente nuevo sin hombres nuevos, que a la luz del Evangelio sepan ser verdaderamente libres y responsables. Tenemos que hacer los procesos, y para lograr esta fraternidad y este desarrollo que pretendemos a partir de los objetivos de desarrollo sostenible, necesitamos hacer procesos del amor. Esos procesos del amor en este sentido: perdón, restauración, reconciliación, para lograr una nueva comunidad. Vean los procesos: perdón, que puede empezar de manera individual, que después se vuelve de manera colectiva; restauración, para poder ayudar a las otras personas a vivir esa sanación y ese momento de salir adelante. La restauración no es necesariamente material, hay distintas formas de restauración para llegar a la reconciliación, y en la reconciliación desarrollar un proyecto común, un proyecto que permita avanzar hacia comunidades autosostenibles, crecientes, y que muestren que sí es posible superar las dificultades sociales para generar cambios. Eso ya se está haciendo en distintos lugares de Colombia. No solo del mundo, hay ejemplos en el mundo, pero en Colombia se están generando nuevos estilos de comunidad donde todos podemos crecer
y generar un ambiente sostenible para todos. De esas experiencias las seguiremos hablando en otra oportunidad y mostraremos cómo han logrado superar esos procesos para construir una fraternidad y un desarrollo social que sirva de paradigma en medio de una sociedad cada vez más compleja y convulsionada. Seguimos en este camino y les agradezco su atención, su colaboración y la disposición a seguir adelante en este trabajo de hacer que Uniminuto aporte a la renovación de nuestro país, generando nuevos estilos de comunidad con investigación, con docencia, que generen una transformación social. Muchas gracias.